En Positiva ya está disponible la actualización del curso virtual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 20 horas, conforme a la circular 0047 de 2025 del Ministerio de Trabajo. Recuerda, si ya realizaste el curso virtual de 50 horas, podrás acceder a esta actualización de 20 horas cada 3 años. ¿Qué incluye esta actualización? Contenidos alineados con la normatividad vigente, gestión de peligros y riesgos de la empresa con análisis técnico de los últimos 3 años, documentos, guías y protocolos. Todo esto enmarcado en las normas de seguridad y salud en el trabajo vigente. Y recuerda, para certificarte debes completar la evaluación final con un resultado mínimo de satisfactorio. Y aunque ya hayas realizado el curso de 20 horas anterior, deberás repetirlo con esta nueva versión. Ingresa a nuestra plataforma y cumple con los requisitos establecidos por la normativa. Es práctico, actualizado y 100% obligatorio para ti y tus colaboradores. Hola, hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a este espacio de Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Estamos acá reunidos no solo para escuchar, sino que venimos a entender mejor lo que hacemos y aprender de una forma clara y útil. Soy Diana Álvarez y voy a estar acompañándolos durante esta sesión, pero quiero saber antes de iniciar en materia, ¿cómo está el ambiente en el chat? ¿Ya tienen lista la camiseta, el amuleto o la cábala para el partido del debut de Colombia de esta noche? Los quiero leer, voy a estar muy atenta a lo que escriben porque yo sí estoy con la fiebre mundialista apoyando a la selección. No tengo la camiseta, pero ahora por la tarde me la voy a poner. Claro que sí. Bueno, ahora sí, en hoteles y restaurantes hay tareas que parecen sencillas, pero que repetimos decenas o incluso cientos de veces en el día. Quiero hacerles esta pregunta para que ustedes me respondan ahí en el chat de preguntas. ¿Qué creen que le pasa factura más rápido al cuerpo? Permanecer de pie varias horas, cargar y mover elementos, hacer el mismo movimiento repetitivamente o trabajar con afán. ¿Ustedes qué creen? Yo me iría que, yo me iría que por hacer el trabajo con afán, porque cuando tenemos prisa, solemos adoptar malas posturas, hacer más esfuerzos del necesario y dejar de prestar atención a cómo nos movemos y a los detalles. Y aunque todas estas situaciones pueden afectar nuestro cuerpo, hoy conoceremos cómo la ergonomía nos ayuda a identificar estos factores de riesgo y a prevenir lesiones musculoesqueléticas. Hoy en la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el sector hoteles y restaurantes veremos la sesión número 4, ergonomía para trabajadores del sector de hoteles y restaurantes, prevención de lesiones musculoesqueléticas. Démosle entonces la bienvenida para esto a la doctora Mireya Delgadillo. Ella es nutricionista dietista de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en alimentación y nutrición de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en planeación, administración y evaluación de programas. Ella cuenta además con posgrados en producción de alimentos y tecnologías de cereales, también con diplomados en gestión de riesgo biológico y planeación educativa. Doctora Mireya, gracias por estar aquí. De verdad es un gusto saludarte. Muchísimas gracias, Diana, muy querida. Muchísimas gracias a todos por estar conectados hoy, que es un día tan especial, porque pues todos estamos con la fiebre mundialista y pidiéndole a Dios que la selección Colombia nos haga brillar en el mundo. Entonces, bueno, hoy vamos a ver un tema muy interesante para que después podamos descansar cómodamente después de todas las recomendaciones que vamos a dar. Vamos a hablar sobre los desórdenes musculoesqueléticos y es bien importante que lo hagamos. Estamos dándole cumplimiento a nuestra ruta del conocimiento hoy con la sesión 4 y continuaremos en las próximas sesiones con temas muy interesantes que nos ayudan cada día a crecer como profesionales y a mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, primero que todo, vamos a hacer una pequeña evaluación y luego continuaremos. Entonces, dejamos a Diana con las preguntas. Espero que no se rajen, porque como todos estamos tan emocionados, no nos vayamos a equivocar. Dianita, los micrófonos son tuyos. Empecemos con la evaluación, por favor. Claro que sí, doctora Mireya, los queremos ver muy participativos en el chat y también los invitamos a votar a las siguientes preguntas en pantalla.
Bien concentrados. ¿Cómo se desarrollan generalmente los desórdenes musculoesqueléticos en el trabajo? A, por un golpe o caída única. B, por microtraumas repetitivos acumulados. C, solo por factores hereditarios. D, desaparecen al terminar la jornada. Esperaremos unos segundos a que ustedes nos dejen sus respuestas en pantalla y retomamos con los resultados. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, por un golpe o caída única, 0%. B, por microtraumas repetitivos acumulados, 100%. La C y la D obtuvo 0%. Esto quiere decir que esta pregunta tuvo respuesta unánime. Vamos entonces con la segunda pregunta. ¿Cuál es la forma correcta de levantar una carga desde el suelo? A, piernas rectas y tronco inclinado. B, levantar rápido girando la cintura. C, flexionar rodillas y acercar la carga. O D, llevar la carga lejos del cuerpo. Esperaremos de nuevo unos segundos a que ustedes seleccionen la respuesta que creen correcta y retomamos. Los resultados quedaron de la siguiente manera. A, piernas rectas y tronco inclinado, 0%. B, levantar rápido girando la cintura, 13%. C, flexionar rodillas y acercar la carga, 88%. Y D, llevar la carga lejos del cuerpo, 0%. Vamos con nuestra última pregunta de este sondeo inicial. ¿Cuál es una medida de ingeniería para controlar los desórdenes musculoesqueléticos? A, dar una charla sobre hábitos saludables. B, entregar analgésicos al trabajador. C, ajustar mesas o usar ayudas mecánicas. D, reducir jornadas sin cambiar el puesto. De nuevo esperaremos unos segundos y retomamos la sesión con sus respuestas y los resultados. Las respuestas quedaron así. A, dar una charla sobre hábitos saludables, 60%. B, entregar analgésicos al trabajador, 0%. C, a usar mesas o usar ayudas mecánicas, 33%. Finalmente, D, reducir jornadas sin cambiar el puesto, obtuvo 7%. Gracias por participar de este sondeo inicial, pero ahora sí vamos a iniciar con esta sesión. Doctora Mireya, este espacio es todo tuyo, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Al final aclararemos estas respuestas. Recordando que la mejor manera de encontrarte a ti mismo es perderte en el servicio a los demás, que es nuestro objetivo. Porque al trabajar en el sector de hoteles y restaurantes, pues lo único que hacemos nosotros es prestar servicio para que todo sea maravilloso en los sitios donde trabajamos. Entonces, siempre servicio al cliente es muy importante. Hoy vamos a hablar un poco sobre todos los desórdenes musculoesqueléticos porque tenemos unas estadísticas muy preocupantes sobre este tipo de patologías que se están presentando en los trabajos, en los trabajadores colombianos y a nivel mundial también. Pero es muy importante que tengamos muy en cuenta estas recomendaciones y que miremos cuáles son los factores de riesgo y cuáles son las consecuencias de no hacer bien las cosas, porque a veces somos caprichosos, porque a veces creemos que todo no lo sabemos y que como yo lo he hecho así toda la vida, pues lo voy a seguir haciendo así toda la vida. Y a veces trabajo con dolor de cintura y a veces trabajo con dolor en el codo y a veces trabajo con dolor en el hombro, pero no importa, eso pasa. No, eso no pasa. Y este tipo de patologías que se van acumulando, se van volviendo crónicas. Entonces es muy importante que tengamos muy presente esto que les vamos a hablar hoy. Vamos a hablar un poquito sobre la ergonomía en hoteles y restaurantes. Vamos a hablar sobre la higiene postural, el autocuidado, que es tan importante, un poco del marco legal en Colombia, cuáles son las principales lesiones musculoesqueléticas. Vamos a hablar del síndrome del túnel del carpo, de la tendinitis y de las lesiones de hombro y lumbares. Y vamos a hacer conclusiones y recomendaciones, aclarando todas las dudas que ustedes tengan al final de la charla. Hoy identificaremos los factores de riesgo que ocasionan las lesiones musculoesqueléticas. Vamos a describir algunos programas de prevención y control y establecer el rol del autocuidado. Recuerden
que siempre nosotros somos los que hacemos nuestra vida, nosotros somos los que nos buscamos los problemas, nosotros somos los responsables de que nos vaya bien o de que nos vaya mal. No tenemos que echarle la culpa a nadie. Entonces es muy importante que tengamos este autocuidado. Bueno, porque tenemos posiciones inadecuadas. ¿Por qué será? ¿Por descuido, por desconocimiento o por desobediencia? Esto lo vamos a ver adelante. ¿Y cuáles serán las consecuencias? Pues afectación de la salud, por consiguiente, afectación de la productividad. ¿Por qué? Porque cuando estoy con la salud afectada, estoy incapacitado, hay ausentismo laboral y se altera la productividad en la empresa. Y tenemos después alteraciones permanentes si no establecemos los controles a estas situaciones de salud que se nos están presentando. Entonces, miren ustedes, a veces trabajamos así, a veces trabajamos así. Yo quisiera que ustedes en este momento hicieran una reflexión y se vean cómo están sentados en este momento o si están de pie o cómo están ubicados en el sitio donde están escuchando esta charla, están viendo esta charla, para que hagamos una reflexión de si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Entonces es muy importante que miremos esto. Bueno, hagamos esa reflexión y miremos cómo estamos trabajando, cómo estamos escuchando esta charla, si estoy sentado correctamente o si estoy acostado más o menos o si estoy inclinado, qué vamos a hacer, cómo tengo puestos los pies, tengo las piernas cruzadas, en fin, todas estas situaciones se pueden presentar y la consecuencia que son los desórdenes musculoesqueléticos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ergonomía? Según la Organización Internacional del Trabajo, la ergonomía es la disciplina científica que estudia la interacción entre los seres humanos y los demás elementos de un sistema, como las máquinas, las herramientas y el entorno. Todo lo que tiene que ver con la productividad, todo lo que tiene que ver con lo que nosotros utilizamos diariamente para producir un servicio. Su objetivo principal es adaptar el trabajo y el entorno a las capacidades y limitaciones de las personas, garantizando su salud y bienestar. Tenemos que tener en cuenta siempre, siempre al ser humano. El ser humano es el que determina toda su ubicación en su puesto de trabajo. Yo no le puedo poner una mesa a 1,20 m de altura a una persona que mide 2 metros. O no le puedo poner una mesa a una persona que mide 1,50 a 1,20 de altura. Entonces, todo eso tiene que ver con la ergonomía y con la ubicación y la postura que tengo en mi puesto de trabajo. Cómo se debe acondicionar un puesto de trabajo, cómo se debe habilitar ese puesto de trabajo y cómo debo utilizar estas herramientas que tengo en mi puesto de trabajo para que todo fluya. La higiene postural es el conjunto de normas y hábitos que buscan mantener una alineación correcta de tu cuerpo, ya sea en movimiento o en reposo. Su objetivo principal es proteger la columna vertebral, prevenir la fatiga, evitar lesiones y reducir dolores musculares en las actividades cotidianas. Muchísimas veces, por decir algo, una camarera que está tendiendo camas todo el día y que lo hace forzadamente, no lo hace correctamente de acuerdo a las recomendaciones que se dan para atender las camas en los hoteles, que ustedes se han dado cuenta que las camas en los hoteles tienen que estar perfectamente eh, tendidas y que tienen unos ángulos específicos, cómo se hacen esos ángulos, cómo se deben templar las sábanas, cómo se deben tender las cobijas o la colcha o lo que se necesite. Esto es bien importante que lo tengamos muy en cuenta. Así se evitan las lesiones y se reducen los dolores musculares. Porque si yo tengo posturas forzadas, pues me va a doler la cintura, me va a doler el cuello, me va a doler los hombros, las manos. Entonces es muy importante que todas estas cosas siempre las tengamos en la mira para que podamos ejecutar nuestras labores diarias, cotidianas, en la mejor forma. Y esta higiene postural se divide en dos tipos principales. En la postura estática, cómo mantienes el cuerpo cuando no te mueves. Si estás de pie todo el día o si estás sentado o si estás durmiendo. Porque fíjense ustedes que hasta la postura en el momento de dormir es muy importante. A veces nos acostamos
con 3 almohadones porque nos quedamos viendo televisión y nos quedamos dormidos y amanecemos con el cuello completamente tieso porque dormimos en una mala posición. O amanecemos con un calambre porque tuvimos una postura inadecuada de la pierna en el momento de dormir. Entonces, todo este tipo de posiciones, de movimientos que hacemos diariamente nos alteran la salud osteomuscular. Y la postura dinámica, cómo se alinea tu cuerpo al realizar movimientos, al caminar, al correr, al agacharte o al levantar objetos pesados. ¿Cómo estás levantando los objetos pesados? ¿Estás doblando tus rodillas y levantando la carga muy cerca de tu abdomen para que no tengas que forzar la columna vertebral? ¿O simplemente te estás agachando a recoger una carga donde toda la fuerza la está sosteniendo la columna vertebral y le estamos haciendo daño a nuestras vértebras? Todo esto lo tenemos que mirar muy rápidamente. Aquí vemos, por ejemplo, esta señora con las piernas cruzadas, pero le está doliendo muchísimo la rodilla, perdón, la cintura. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No está bien ubicada en su puesto. Y aquí vemos la gente cómo está haciendo unas pausas activas y cómo las debemos desarrollar diariamente. Pero no se trata de hacer pausas activas desde suspender el trabajo 10 minutos, irme a tomar un tinto. No, no, no. Se trata de hacer pausas activas inteligentes que me hagan relajar, que me hagan distensionar mis músculos, que mis huesos se sientan también perfectamente ubicados, que mi codo no me duela, que las muñecas no me estén doliendo, que el cuello no me esté doliendo, que la cintura esté perfecta, porque estoy muy bien acomodada en mi puesto de trabajo. Las pausas activas inteligentes son muy importantes y las pueden consultar ustedes en Posipedia. Allí hay artículos muy interesantes sobre las pausas activas inteligentes. Una mala postura altera la alineación del cuerpo, lo que provoca una distribución desigual del peso. Esto genera sobrecarga muscular, rigidez, dolor crónico y mayor riesgo de lesiones y fatiga constante. Cuando yo estoy cansado todos los días, me levanto cansado, trabajo cansado, ¿qué es lo que está pasando? Tengo que hacer un análisis de lo que me está sucediendo, de cómo me estoy sentando, de cómo estoy caminando, de cómo estoy montando en la bicicleta, cómo me voy acomodado en la moto o cómo me siento en el carro para llegar a mi oficina, a llegar a mi puesto de trabajo, cómo voy trotando. Todo este tipo de actividades hacen que nuestro cuerpo se sienta agredido cuando lo hacemos mal, cuando tenemos malas posturas para realizar actividades laborales. Entonces, por eso es que es tan importante que esto lo reflexionemos, lo analicemos y tomemos las medidas correctivas correspondientes. Hoy, ¿por qué estamos aquí? Las lesiones musculoesqueléticas no aparecen de la noche a la mañana. Son el resultado de la acumulación de microtraumatismos en los músculos, en los tendones y en las articulaciones debido a malas posturas y sobreesfuerzos repetidos. Tenemos un dato muy clave, por ejemplo, las lesiones de espalda, o sea, toda esta zona lumbar, y extremidades superiores, o sea, los brazos, los hombros, los brazos y las manos, representan más del 40% de los días de incapacidad en nuestro sector. Entonces, fíjense ustedes que estas estadísticas son bien preocupantes, porque un 40% de ausentismo, de incapacidad, es preocupante. ¿Qué está pasando? No estamos cuidando nuestros movimientos, no estamos cuidando nuestras posturas en nuestro puesto de trabajo, no estamos cumpliendo con las normas. Entonces, esto lo tenemos que tener siempre muy presente. Los sistemas de trabajo están formados por los seres humanos, como ya les dije anteriormente, y las tareas que realizan, las herramientas y las tecnologías que utilizan, la organización del trabajo y el entorno laboral. Los factores humanos y la ergonomía contribuyen a que los sistemas de trabajo sean seguros y sostenibles mediante una combinación única de 3 motores de intervención.
Entonces vamos a ver, ¿adoptan un enfoque sistémico? ¿Se basan en el diseño o se centran en optimizar dos resultados estrechamente relacionados con el rendimiento y el bienestar? Todas estas tres factores son muy importantes para prevenir todo lo que son las lesiones osteomusculares. Fíjense ustedes aquí esta secuencia de cómo esto se está haciendo mal. Me estoy agachando demasiado, estoy levantando una carga pesada, estoy esforzándome demasiado y voy a tener malos resultados. Mientras que si lo hago correctamente, inclino mis rodillas, levanto la carga, la acerco hacia mi abdomen, voy a tener un resultado muy positivo. Entonces, esto lo tenemos que tener siempre muy en cuenta y yo creo que no importa la actividad laboral que desarrollemos, si estamos en la portería todo el día de pie o si estamos todo el día parados frente a una estufa o si estamos todo el día sentados en una recepción de un hotel, todo esto hace que nuestros músculos, nuestros tendones, nuestras articulaciones se alteren si no tengo buenas posturas, buenos elementos de trabajo, una silla ergonómica, un descansapiés o un descansamanos, si descansa codo. Todo esto es importantísimo. ¿Para qué? Para que tengamos unas buenas posturas en el momento del trabajo. ¿Qué son las lesiones musculoesqueléticas? Entonces ya lo vimos y ya todos lo sabemos. Son afecciones que dañan la estructura corporal debido al trabajo físico. Pero las principales patologías en el sector estamos viendo que son el síndrome del túnel del carpo, por movimientos repetitivos. Por ejemplo, cuando estoy picando todo el día para hacer guisos, cuando estoy picando todo el día, cuando estoy cortando todo el día, cuando estoy haciendo torcedura de trapos todo el día, cuando estoy, por ejemplo, en el caso de, no viene al caso, pero por ejemplo las costureras que tienen las tijeras todo el día funcionando, son movimientos repetitivos que nos dañan el túnel del carpo, que nos afectan muchísimo. Si no hacemos descansos, si no hacemos pausas activas inteligentes para relajar y hacer los ejercicios que nos recomiendan nuestros HSEQ y lo que recomienda la norma para que cumplamos con todos estos requisitos y no tengamos lesiones. La tendinitis del manguito rotador. Entonces, por levantar los brazos por encima de los hombros y lo hacemos mal hecho. Entonces, es muy importante que esto también lo tengamos muy presente. Y el lumbago mecánico, o sea, el dolor de cintura por levantamiento incorrecto de cargas o tendido incorrecto de camas, por ejemplo. Lo que les comentaba hace un rato, las camareras que no se inclinan adecuadamente a tender sus camas o las personas que están haciendo aseo y que no se inclinan y que no sostienen los elementos de trabajo adecuadamente o que no están correspondientes a sus estaturas. Entonces es muy importante que todo esto lo tengamos muy presente, porque el dolor lumbar es impresionantemente repetitivo. Se ve todos los días, es una de las principales causas de consulta en salud ocupacional. El dolor lumbar, el dolor en el manguito rotador y las alteraciones del síndrome del túnel del carpo, o también aparece la tendinitis de Kerbein, que es muy agobiante, muy dolorosa y muy limitante de los movimientos. Entonces, aquí tenemos los factores de riesgo crítico en hoteles y restaurantes, que es nuestra comunidad y que es lo que nos trae hoy a la charla. Tenemos que identificar los enemigos de tu cuerpo. Entonces, estoy haciendo posturas forzadas, agacharse excesivamente o trabajar con el cuello inclinado. Agacharse, y como vimos en la foto, en la diapositiva anterior, la persona que está todo el día agachada en el escritorio. Esto le hace que su cuello vaya a tener alteraciones, sus vértebras y sus músculos van a estar muy agobiados. Los movimientos repetitivos, picar alimentos durante horas o fregar superficies. Esto también va a hacer que nuestro túnel del carpo se afecte. La manipulación manual de cargas, levantar ollas industriales, levantar bultos de comida o levantar colchones pesados, inclusive
los muchachos que nos reciben en los hoteles cargando maletas tan pesadas también pueden tener alteraciones y también pueden tener dolor de espalda, también pueden alterar sus manos, sus hombros, sus codos. La bipedestación prolongada, o sea, permanecer de pie durante demasiado tiempo. Entonces, esto pasa mucho en recepcionistas o en cajeros. Es muy importante que todo esto lo tengamos presente. Los camareros, las personas que nos atienden en los restaurantes que permanecen de pie todo un día. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Establecer espacios de pausas activas inteligentes, más o menos de 10 minutos en la mañana y de 10 minutos en la tarde, pero haciendo pausas activas inteligentes. Otros factores de riesgo. Entonces, esto, por ejemplo, es muy especial para los chefs, los auxiliares y los operarios. La altura de trabajo. La mesa de picar debe estar idealmente a la altura del ombligo para evitar flexionar la columna vertebral. Si yo no estoy adecuadamente ubicado frente a la mesa de trabajo, voy a tener problemas. La técnica de picado, usar el peso del cuerpo y mantener la muñeca recta, alineada con el cuchillo, evitando el desvío cubital, que no tengamos que forzar la mano para coger el cuchillo, que no tengamos que desviar el cúbito, porque si no vamos a tener problemas. La alternancia de pies es muy, muy importante. Utilizar un pequeño peldaño o reposapiés para alternar el peso del cuerpo mientras se está de frente a la estufa. Ustedes se han dado cuenta, es muy importante para que no les duela la cadera y no les duela la cintura, es levantar un poquito un pie un ratico y luego levantar el otro, alternando. Y esto que se hace con un butaquito o con un descansapiés. Es muy importante y así vamos a tener equilibrio en los movimientos y vamos a alternar estos movimientos para que nuestra columna no se vea afectada. Tenemos un marco legal en Colombia que son las normas principales y de obligatorio cumplimiento, y es muy, muy importante que esto lo tengamos muy presente. Toda la parte legislativa es importante y esto tiene que ser un objetivo de nuestros HSEQ y de cada uno de los trabajadores que debe cumplir con las normas. Entonces tenemos los decretos, el 1072, tenemos este artículo que está encargado de todos los programas de vigilancia epidemiológica para los factores de riesgo prioritarios, donde el riesgo biomecánico osteomuscular suele ser el número 1 en la mayoría de los sectores. Es increíble, pero el riesgo biomecánico, o sea, todo lo que tiene que ver con el movimiento, con los músculos, con los huesos, con los tendones, con las articulaciones, es una de las principales causas de incapacidad en los trabajadores en Colombia. Llámese el ejecutivo, llámese el operario, llámese la secretaria. Ustedes se han dado cuenta que las secretarias permanecen todo el día sentadas. Muchas no se paran ni siquiera a almorzar. Y esto hace que este sedentarismo altere su columna vertebral, altere su columna lumbar y que empiece con dolores lumbosacros. Entonces es muy importante que tengamos muy presente el marco legal en Colombia. Está la resolución 0312, está el decreto 1477 y ustedes lo pueden consultar porque en la bibliografía van a encontrar el enlace para que ustedes lo lean con despacio, que se den cuenta de que el sistema de vigilancia epidemiológico en Colombia está enfocado en los desórdenes musculoesqueléticos de acuerdo con el tamaño y riesgo de la empresa. Porque claro, no es lo mismo que trabajemos en el sector agricultor y ganadero o que trabajemos en el sector minería o que trabajemos en el sector de producción de alimentos, como son los hoteles y restaurantes, y en el sector de prestar servicio, como son los hoteles y los restaurantes. Entonces es muy importante que esto lo tengamos muy presente. Por ejemplo, en el decreto 1477 estamos viendo los movimientos repetitivos como factores de riesgo, las posturas forzadas, la manipulación de cargas, como ya la manifestamos en la anterior diapositiva, el síndrome del túnel del carpo, la epicondilitis, la tenosinovitis de Kerbein, el dolor lumbar y el hombro doloroso.
Entonces, cuando a usted le duele el dedo índice y el dedo pulgar, ahí se sospecha que tiene una tendinitis de Kerbein, pero cuando uno está con ese dolor, no puede moverlo, no puede coger un cuchillo, no puede ni siquiera lavarse los dientes porque el dolor es impresionante. Lo mismo que cuando empiezan a sentirse esos corrientazos y empiezan a amanecer con las manos dormidas, como que no pueden mover los dedos o con los dedos engatillados. Entonces, ¿qué pasa? Estamos con problemas en el túnel del carpo o en el tendón. Entonces, es muy importante que todo esto lo tengamos muy presente. La manipulación segura en cocinas industriales es indispensable. ¿Cómo debemos mover las ollas, las canastillas y los bultos? Hay una regla de oro que es: nunca levantes una olla pesada o hirviendo tú solo. Solicita ayuda o usa carros de transporte. No lo hagas tú solo, por favor. Además, porque corres el riesgo, en primer lugar, de dañar tu columna. En segundo lugar, de quemarte. Entonces, pide ayuda. O para cargar un bulto. Ustedes ven las personas que cargan bultos, es impresionante cómo los cogen y se los echan al hombro. ¿Pero qué? Tienen que estar prevenidos, tienen que estar con prevención, tienen que usar sus correas para proteger su cintura, para proteger su columna lumbosacra. Todo esto hay que tenerlo siempre muy presente. Cerca del cuerpo, mantén la carga lo más pegada posible al abdomen. Es muy importante. Entre más alejada esté la carga, se multiplica exponencialmente la presión sobre tus vértebras lumbares. Entonces aquí lo vemos, miren ustedes, cuando hacemos este movimiento mal hecho, que uno le dice, doble las rodillas, ay, no, déjeme que eso no me pasa nada. No le pasa nada la primera vez. La segunda de pronto tampoco, pero a la tercera ya le empieza a doler un poquito la cintura y a la cuarta ya se queda tieso ahí abajo y no puede moverse. ¿Por qué? Porque le hizo daño a sus vértebras lumbares y es muy importante que hagamos caso y nos demos cuenta cómo tenemos que levantar las cargas. La ergonomía para meseros y personal de servicio, esto es sumamente importante. El cuidado en el traslado de bandejas de atención al cliente. El uso de la bandeja. Distribuir el peso uniformemente en la bandeja. Llevarla apoyada cerca del centro de gravedad del cuerpo, alternando los brazos de apoyo si es un trayecto largo. Y la postura al servir. Al dejar el plato en la mesa, adelanta un pie y flexiona ligeramente la rodilla en lugar de doblar la espalda hacia adelante. Es mejor agacharse un poquito y entregar el servicio que agacharse haciendo un esfuerzo con su columna vertebral. Son detalles que ustedes muy seguramente dirán, pero esta señora sí es como medio boba, ¿no? No, estos detallitos que son insignificantes afectan nuestro organismo si no tenemos unas posturas adecuadas. Entonces es muy importante que tengamos los centros de gravedad y que calibremos el peso, que si es una carga muy pesada, pues es preferible que lo hagan en 2 servicios y no que lleven una bandeja que ya no pueden ni siquiera sostenerse y a veces corren con el riesgo de que se accidenten, se tropiecen o se caiga todo lo que llevan en el servicio. Y ustedes han oído muchas veces en los restaurantes esa totazón de platos tan impresionante porque llevaba sobre los brazos y fuera de eso una bandeja. Entonces, ¿qué? Se fue toda la vajilla, se rompió toda la vajilla y ¿qué pasó? Se afectó el restaurante porque perdió un poco de vajilla, el mesero porque lo van a sancionar y seguramente va a tener lesiones. Entonces, todo esto es muy importante que lo tengamos muy en cuenta. Ahora, el reto de las camareras. Hacer la cama de forma segura es muy importante. La actividad con mayor riesgo de lumbago es tender la cama. Ustedes se han dado cuenta que cuando ustedes van al médico con un dolor de cintura que no pueden, el médico lo primero que le dice es: no tienda la cama ni barra, porque estos movimientos son muy riesgosos para la columna lumbar. Entonces es muy importante que esto lo tengamos muy presente. Es prohibido doblar la espalda. Para meter las sábanas debajo del colchón, adopta la postura de estocada. Da un paso adelante
y flexiona las rodillas y mantén la espalda recta y apoya una rodilla en el piso usando una almohadilla protectora, si es posible, o si hay alfombra, pues no hay ningún problema. Pero hay que tratar de simplificar este tipo de actividades, porque a veces por el afán lo hacemos mal hecho, terminamos con todas las camas tendidas, pero con un dolor de cintura que no la puedo soportar. Entonces, es mejor demorarse un minutico más, pero hagamos las cosas bien hechas. El cuerpo alineado rodea la cama en lugar de estirarte, no para templar al otro lado, me estiro hasta allá sobre la cama, no. Dele la vueltica, no tengamos pereza, démosle la vueltica y templemos por todos los 3 lados o los 4 lados que haya que templar. Es muy importante. ¿Para qué? Para prevenir riesgos, para cuidar mi salud, para que todo me quede bien hecho y yo no salga maltratada después de cumplir con mis servicios. En la limpieza de baños y superficies altas también tenemos unos riesgos, evitando la tensión en hombros y cuello, el uso de extensores, emplear mopas o cepillos con mangos telescópicos largos para limpiar paredes de duchas o vidrios altos, evitando mantener los brazos elevados por encima de los hombros por más de un minuto. No podemos estar estirando el brazo allá para poder limpiar el techo porque voy a terminar mal, voy a terminar con dolor en los hombros. Entonces, por eso ya hay muchísimos elementos de aseo que nos pueden ayudar, que son extensibles y que nos pueden ayudar a realizar el aseo sin necesidad de esforzarme tanto. La limpieza de sanitarios. Agáchate flexionando las piernas o apóyate firmemente. Evita torcer el tronco mientras aplicas la fuerza para restregar. No tuerzas el tronco. Siempre la columna debe estar alineada y siempre las cargas, los pesos deben estar equilibrados. ¿Para qué? Para no hacerle daño a mi columna vertebral. El traslado de carros de camarera y equipaje. Es mejor empujar que jalar. Empujar siempre es mejor. Los carros de lencería, de limpieza deben ser empujados usando el peso de todo el cuerpo y ambas manos. Jalar el carro hacia atrás sobrecarga los músculos de la espalda y los hombros. Entonces, si hacemos esta fuerza, pues claro, tenemos un problema en los músculos de la espalda y en mis hombros. Y el mantenimiento, reportar inmediatamente si las llantas del carro están trabadas. A veces cogemos esos carritos, nos pasa inclusive cuando vamos a hacer mercado, cogemos un carro y resulta que tiene las llantas todas chuecas y para correr ese carro me toca un esfuerzo enorme. Entonces, lo mejor es cámbialo, no haga ese esfuerzo, empuje, no jale, porque esto hace que nos duelan los músculos de la espalda y los hombros. Entonces, si los carritos de transportar las maletas o de transportar la lencería o de transportar el mercado o lo que tengamos que transportar tienen las llantas dañadas, hay que avisarlo inmediatamente porque esto nos duplica el esfuerzo físico requerido. Entonces, no hagamos tantos esfuerzos, simplifiquemos las cosas, hagámoslo correctamente, que es más fácil demorar el trabajo un minutico que perder la salud en un minuto. Entonces, esto tengámoslo siempre muy presente. Hay unas herramientas de prevención universal, por ejemplo, la importancia del calzado y las superficies antifatiga. Esto ahora tenemos muchísimas cosas disponibles para que nosotros podamos cumplir con nuestro trabajo. Y acuérdense que su dotación de trabajo la debe dar la empresa, así es que ustedes no la tienen que comprar. El calzado ideal. Tu soporte empieza en los pies. Nuestros pies son el soporte de todo el peso de mi cuerpo. Entonces es muy importante que los consintamos y los tengamos bien. El calzado ideal debe tener soporte para el arco plantar, si tenemos un buen arco plantar. Ahora, hay personas que tienen el pie plano, entonces no tienen el arco plantar. Hay plantillas especiales para utilizar porque las personas que tienen el pie plano se cansan demasiado y si tienen que tener un trabajo
todo el día de pie o tiene que caminar muchísimo. Por ejemplo, si es un vendedor puerta a puerta, imagínense ustedes un vendedor puerta a puerta con el pie plano, va a llegar rendido y como tiene que compensar ese dolor de sus pies, entonces va a adoptar posturas inadecuadas y su columna vertebral también se va a ver afectada y poco a poco se van a ir viendo ese desgaste de las vértebras, esa acumulación de dolor que va a producir ¿qué? Mal genio, angustia, ansiedad y estar con dolor permanente no es rico. No debemos acostumbrarnos a sentir dolor. Entonces, en el suela de goma, perdón, debe tener un soporte para el arco plantar, amortiguación en el talón, entonces hay una suela de goma gruesa. Este calzado debe ser cerrado y antideslizante. Acuérdense que cuando vimos los elementos de protección personal, dijimos la importancia de que el calzado sea antideslizante para evitar porrazos. Los zapatos planos, como las baletas o los desgastados, aumentan el dolor lumbar. Cuando utilizamos zapatos completamente planos, vamos a tener dolor en la cintura. Se recomienda mínimo 3 centímetros de altura para que nuestro pie no esté completamente plano, no esté completamente pegado al piso, sino que tengamos un poquito de elevación en el talón. Los tapetes antifatiga promueven su uso en zonas de lavado, en cajas y en áreas de preparación estática, o sea, donde tenemos que estar todo el tiempo de pie, cuando estamos picando, cuando estamos cortando, cuando estamos sirviendo, cuando estamos preparando. Entonces, todo esto es muy importante para reducir la tensión muscular en piernas y espalda. Aquí vemos que el calzado debe ser cerrado, que la suela debe ser antideslizante y que estos tapetes nos protegen muchísimo y nos ayudan para descansar, porque tienen unos soportes bien adecuados, son como acolchaditos y nos ayudan a descansar. Entonces es muy importante que lo tengamos presente y que cuando hagamos la lista de los requerimientos para los elementos de trabajo y para los elementos de protección personal, incluyamos los tapetes. Es importante que le hagamos caer en cuenta a nuestros jefes, a nuestros supervisores o a nuestros superiores inmediatos lo que necesitamos para trabajar cómodamente y para producir efectivamente. Las pausas activas biomecánicas, entonces, son 5 minutos de bienestar. Las que yo les estoy diciendo son muy importantes. Esto no es perder el tiempo, es salvar tus músculos y deben ser inversas a la labor. Entonces, para el personal de cocina y de limpieza, el estiramiento de los músculos flexores y extensores de la muñeca es muy importante. Es muy importante que hagamos estos ejercicios para que nuestras muñecas y nuestras manos no se estén afectando. Aquí vamos a prevenir alteraciones en el túnel del carpo y el estiramiento del cuello también es sumamente importante y lo tenemos que tener muy presente. Si estamos que tenemos que agacharnos, tenemos que hacer el ejercicio contrario. ¿Para qué? Para que nuestros músculos y nuestras vértebras y nuestros tendones y todo se relaje. Para el personal que permanece estático, entonces movimientos circulares de cadera, estiramientos de pantorrillas y flexión leve del tronco para liberar esa presión discal. Aquí se pueden hacer estos ejercicios en un ratico con una compañera o con un compañero. Pueden hacer ejercicios de estiramiento y es bien importante. O así como lo está haciendo este señor aquí contra la pared, flexionando una rodilla, estirando y luego cambiar de posición, doblar esta rodilla y estirar la otra. Son ejercicios importantes, son ejercicios biomecánicos bien interesantes, relajantes, que nos van a quitar los dolores y van a prevenir que tengamos lesiones más adelante. El rol del autocuidado y el reporte temprano. Escucha a tu cuerpo. Todos sabemos cuando tenemos alguna alteración en nuestro cuerpo. Si yo tengo un dolor en los dedos y no tengo la explicación, es porque algo está pasando, porque estoy haciendo movimientos repetitivos, porque estoy cortando mal, porque estoy picando mal o porque estoy utilizando elementos de trabajo que no están adecuados a mi condición física. Escucha a tu cuerpo. El dolor es una señal de alarma. Si tienes hormigueo en las manos,
dolor persistente en el hombro o molestia lumbar que no cede, repórtalo inmediatamente al área de salud y seguridad en el trabajo. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Cuidemos nuestra salud. A la primera alarma, acudamos a seguridad y salud en el trabajo y el médico de salud ocupacional, si se cuenta con él, o la enfermera que esté trabajando en salud ocupacional, o el HSEQ nos dirigirá hacia donde tengamos que ir, dependiendo del área de trabajo que tengamos. Hay que reportar estas lesiones. La intervención temprana, fisioterapia preventiva, rotación de tareas, evita que una molestia se convierta en una enfermedad laboral crónica. Si yo considero que mi escritorio no está a la altura de mi cuerpo, que no tengo una silla ergonómica adecuada, si soy de la parte administrativa, por ejemplo, del hotel, y no tengo una silla ergonómica, no tengo una silla adecuada, no tengo unos descansapiés, no tengo un mouse ergonómico, pues entonces voy a tener problemas. Acudamos a las personas encargadas de salud y seguridad en el trabajo que tienen el compromiso y la obligación de proveer a sus empleados todos los elementos, tanto de protección personal que se deben utilizar de acuerdo a la actividad laboral que se desarrolle, como todos los elementos físicos, como escritorios, como pantallas, como la iluminación, como la ventilación. Todo esto es importantísimo y todo eso hace parte de que yo pueda hacer un buen trabajo, de que mi productividad sea efectiva y eficiente. Entonces es muy importante. Los compromisos y las conclusiones que tenemos de esta charla, que espero que les haya servido muchísimo. Las lesiones musculoesqueléticas en hotelería y restaurantes se pueden prevenir cambiando pequeños hábitos diarios. Fíjense ustedes, si yo estoy acostumbrado a no utilizar unos zapatos adecuados y llego rendido a mi casa todas las noches, pues cambiemos ese hábito. Por favor, busquémosle una solución. Si yo no estoy utilizando bien mis elementos de protección personal, si me obligaron a que tengo que tener un cubrebocas o que tengo que tener unas gafas para prevenir que me caigan esquirlas o que me salpique con el aceite, por favor, hagámoslo. No seamos desobedientes. Cuidémonos nosotros mismos, porque es muy importante llegar a la vida adulta mayor con salud, porque la salud, el trabajo no es lo más importante. La buena forma de hacer el trabajo, sí. Si yo cumplo con todos los requerimientos, si cumplo con la norma, pues voy a tener un buen trabajo. La técnica correcta de levantamiento y la postura adecuada, recuérdenlo siempre, protegen tu columna de daños irreversibles. El uso de ayudas mecánicas como los carros, los extensores para la limpieza y el trabajo en equipo son obligatorios para cargas pesadas. Entonces, cuando hacemos un buen equipo, la seguridad la hacemos todos. Cuida tu cuerpo hoy para disfrutar tu vida mañana. Recuerden que es tan importante que nosotros mismos nos cuidemos y no solamente desde el punto de vista físico y esquelético, sino que nos cuidemos de la alimentación, que tengamos unas buenas relaciones. Una alimentación saludable es indispensable para la salud de los huesos, de los músculos y toda la neurotransmisión. Entonces es importantísimo que tengamos, por ejemplo, vitaminas del complejo B, pero no en frascos, que comamos bien y la alimentación adecuada nos va a proporcionar los nutrientes que yo les he comentado en muchísimas oportunidades. Es muy importante que comamos bien, que nos estemos bien hidratados y que pongamos en práctica todas las recomendaciones que les he dado. Aquí está la bibliografía y pueden tomar aquí todas las notas que ustedes quieran y está toda la norma. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene una cartilla interesantísima que les recomiendo que de pronto la descarguen porque allí les están dando unas pausas activas muy buenas para el sector de hoteles y restaurantes y vale la pena que la descarguen. Por eso lo puse aquí, ICBF, y está publicación cartilla pausas activas. Véanla,
Véanla y verán ustedes cómo es de importante tener unas pausas activas inteligentes y cuidar nuestra salud. Esto es bien importante. Tengo que acabar porque la señorita Diana me pidió que dejara 10 minutos antes para que resolvamos preguntas e inquietudes. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer y por favor hacerle barra a Colombia hoy, porque es muy, muy importante que Colombia, la selección Colombia, gane, porque el mundo está así, pero acelerado, porque tiene unas barras impresionantes en Nueva York, en México, en todas partes. Está Colombia de presente y en el Mundial Colombia es una esperanza importantísima. Nuestro equipo es bueno, mandémosle buena vibra. Muchísimas gracias y que tengan un lindo día. Diana. Así es, Doc. Muchísimas gracias a ti por todo lo que nos acabas de compartir. Invitamos a las personas que tengan dudas a que las dejen en el chat de preguntas que las vamos a estar leyendo, pero por ahora vamos con la segunda, el segundo sondeo, perdón, de esta sesión. La primera pregunta dice, ¿cómo se desarrollan generalmente los desórdenes musculoesqueléticos en el trabajo? A, por un golpe o caída única. B, por microtraumas repetitivos acumulados. C, solo por factores hereditarios. O D, desaparecen al terminar la jornada. Esperaremos unos segundos a que la respuesta que creen correcta y retomamos con los resultados. Los resultados quedaron de la siguiente manera. Por un golpe o caída única, 0%. Por microtraumas repetitivos acumulados, 100%. La C y la D también obtuvieron 100%, o sea que es una respuesta unánime, doctora Mirella. Bueno, sí, perfecto, por microtraumas repetitivos. Ya vimos que movimientos repetitivos alteran y nos producen lesiones osteomusculares si no tomamos las medidas correctivas. Entonces está perfecta. Súper bien, vamos entonces con la segunda pregunta de este sondeo final. ¿Cuál es la forma correcta de levantar una carga desde el suelo? A, piernas rectas y tronco inclinado. B, levantar rápido girando la cintura. C, flexionar rodillas y acercar la carga. O D, llevar la carga lejos del cuerpo. De nuevo esperaremos unos segundos a que ustedes nos dejen la respuesta que creen correcta y volvemos con los resultados. Esta fue otra pregunta con respuesta unánime. La respuesta C, flexionar rodillas y acercar la carga, obtuvo el 100% de los votos. Sí, yo creo que eso es muy claro porque es importantísimo proteger la columna. Entonces, la posición que utilizamos en el momento de levantar cargas pesadas, pues es indispensable que doblemos las rodillas, levantemos la carga y acerquemos la carga más hacia el abdomen. ¿Para qué? Para tener un buen equilibrio y podernos levantar con la carga. Es muy importante porque así estamos protegiendo nuestra columna vertebral, nuestros brazos, nuestros hombros y eso es muy importante. Súper bien, vamos entonces con la tercera pregunta. ¿Cuál es una medida de ingeniería para controlar los desórdenes musculoesqueléticos? Dar una charla sobre hábitos saludables. B, entregar analgésicos al trabajador. C, ajustar mesas o usar ayudas mecánicas. Y D, reducir la jornada sin cambiar el puesto. De nuevo esperaremos unos segundos y retomamos con sus respuestas. Las respuestas quedaron así. A, dar una charla sobre hábitos saludables, 41%. B, entregar analgésicos al trabajador, 0%. O usar ayudas mecánicas, 59%. Y D, reducir jornadas sin cambiar el puesto, 0%. Bueno, pues miren ustedes que aquí ahí tenemos una situación que es bien interesante, porque sí, es muy importante dar charlas sobre hábitos saludables. Esto es indispensable porque la educación es importantísima, la capacitación es importante y debemos conocer la norma y debemos conocer qué acciones debemos seguir para prevenir las lesiones musculoesqueléticas. Pero aquí estamos hablando de usar ayudas mecánicas y revisar la posición de las mesas para prevenir. Es que la prevención es una cosa y es muy importante que nosotros prevengamos. Cuando hacemos capacitación, cuando hacemos charlas sobre hábitos saludables, hablamos de todo. Hablamos de la alimentación, hablamos de la actividad física,
hablamos de la espiritualidad, hablamos del medio ambiente, de las relaciones, hablamos de muchísimas cosas porque todo está integrado. Pero en este caso nos estamos refiriendo solamente a la parte de ergonomía y a la prevención de las lesiones musculoesqueléticas. O sea que la respuesta adecuada es la C, sin desconocer la importancia de la educación y de que hagamos charlas permanentemente sobre hábitos saludables. Es muy importante porque en la medida en que cambiamos nuestras posiciones, en que nos damos cuenta que me estoy agachando mal y estoy cambiando esa posición, en que me doy cuenta que estoy cortando mal, en que me doy cuenta que no estoy utilizando los zapatos adecuados, en esa misma medida voy a hacer cambios y cada cambio va a producirse como un hábito y los hábitos hacen costumbre. Entonces es muy importante que esto lo tengamos muy presente. Muy importante que ustedes quieran capacitarse, pero también muy importante que revisen sus puestos de trabajo y los adecúen de acuerdo a ustedes mismos para que la productividad sea fluida y agradable. Muchas gracias. Muy bien, doctora Mireya, tenemos tiempo para responder un par de preguntas que tenemos en el chat. La primera dice, si las empresas realizan capacitaciones sobre prevención de lesiones de columna, pero la presión laboral dificulta las pausas activas y los cambios de actividad antes de la fatiga, ¿qué estrategias se pueden implementar para garantizar estas medidas preventivas y reducir la aparición de enfermedades laborales? Bueno, pues eso sí es muy importante y es muy importante que eso lo pongan en conocimiento de las personas encargadas del HSEQ, porque la actividad laboral sí es muy importante cumplirla y es muy importante cumplir los horarios, pero dentro de esos horarios es obligación y está escrito en la norma que se deben realizar pausas activas. Y yo les estoy diciendo, realicemos pausas activas inteligentes, quitarle 5 o 10 minutos para hacer unas pausas activas. Si las podemos hacer en grupo, perfecto. Si yo trabajo independiente o solo, pues en mi actividad laboral, pues yo simplemente voy a dedicar 10 minutos a hacer mi pausa activa. Pero es muy importante que el Departamento de Recursos Humanos y que el Departamento de HSQ esté enterado porque es indispensable que se realicen las pausas activas. Muy bien, vamos entonces con la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias son más efectivas para lograr que los trabajadores adopten y mantengan posturas adecuadas en sus labores? Bueno, pues primero que todo la motivación, ¿no? La motivación es muy importante y muy seguramente que cada uno de los responsables de salud y seguridad en el trabajo, el jefe, el director de salud y seguridad en el trabajo o el representante de los comités paritarios, si existen, produzcan esa motivación, porque es que de verdad la calidad de vida depende del autocuidado. Si yo no me cuido, pues voy a estar enferma, definitivamente. Yo me tengo que cuidar y esa motivación se le tiene que dar a conocer y motivar a los trabajadores y mostrarles los resultados. A veces se encuentran estudios bien interesantes que en una charla de estilos de vida saludable podemos mostrar cuál es la diferencia de una persona que realiza cargas, perdón, que levanta cargas inadecuadamente, qué le puede pasar y qué no le pasa a la persona que lo hace correctamente. Entonces es la motivación, mi necesidad, el autocuidado, ser conscientes de que definitivamente no es trabajar por trabajar y hacer las cosas ahí como a la topa tolondra, como se dice. Se deben hacer correctamente, adecuadamente. Si a mí me dicen siéntese recto, ponga su espalda recta y yo resulta que me acuesto a trabajar, pues ¿quién es el responsable que le duela la cintura? Usted, no es la empresa. Entonces es muy importante que tengamos el autocuidado, muy importante. Y la motivación es muy importante. Entonces, unos con otros nos podemos motivar, porque si yo estoy capacitado, le puedo contar a mi compañero o a mi compañera y le puedo colaborar e invitar a que hagamos unas pausas activas inteligentes. 5 minutos, 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde. Esto no le va a quitar productividad a la empresa, no le va a quitar plata a la empresa y sí le va a beneficiar a usted en su salud y a la empresa en su productividad porque va a ser mejor.
Listo, Doctora Diana. Mireya, muchísimas gracias por compartirnos tu conocimiento y por sacarnos un tiempo en tu agenda. Nos vemos entonces muy pronto en la próxima sesión de tu comunidad. Claro que sí, y que gane Colombia. Feliz Que día, gane. buenas tardes. Y a nuestros participantes, no olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Y también encontrarán nuestros cursos de 50 y de 20 horas para que los desarrollen con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educate. En Positiva queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención, por eso te invitamos a unirte a nuestro canal de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de todo tu equipo. Es muy fácil, simplemente es escanear este código QR que aparece en pantalla. Para todas las personas que están en Florencia, los quiero invitar al primer Congreso Nacional en Salud Psicosocial, una experiencia para fortalecer la salud mental, el bienestar y la cultura preventiva en nuestras organizaciones. Las citas este viernes de la Amazonía. El evento es gratuito y certificado para nuestros afiliados a Positiva. Sin embargo, los cupos son limitados, así que los invitamos a inscribirse a través del enlace que aparece en pantalla. Así es como terminamos esta sesión. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una tarde maravillosa. Chao. Hablemos de la importancia de la salud psicosocial. No es un lujo, es una responsabilidad y un compromiso personal. Sin embargo, Positiva te da la información y las herramientas para que le hagamos frente a esto. Te vamos a mostrar lo que vimos aquí en el segundo Congreso de la Salud Psicosocial en Cúcuta. Hoy en Cúcuta, en el segundo Encuentro Nacional de Salud Psicosocial, hicimos un enfoque muy especial y es la salud psicosocial. La salud mental es un pilar fundamental del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en procura de disminuir esas cifras tan altas de siniestralidad, de enfermedad laboral y fomentar el bienestar del trabajador como parte de ese clima y de esa cultura organizacional de la prevención. Quiero que nos cuentes con qué expectativas llegaste a este congreso y con cuál te vas. Pues la expectativa fue como llegar a una sala y ver una charla, como todo congreso que uno va, pero no, pues tenemos la fortuna de que todo lo que se está realizando ha sido como muy dinámico, como muy basado en las empresas, muchos ejemplos, mucha construcción de material para uno llevarse para su empresa y muy bonito, muy chévere. Si pudieras definir este congreso en una palabra, ¿cuál sería? Excelente. ¿Cómo crees que esta metodología la podemos aplicar en nuestras organizaciones? Mira que nosotros en las organizaciones tenemos, además de papeles, tenemos lo que es un tangible, que son los tangibles, los personal de talento humano, que está expuesto y disperso por toda nuestra institución y que maneja emociones como tristeza, enojo, alegría, frustración. Entonces lo que hacemos nosotros desde la parte de gestión humana es brindarle estrategias para que ellos día a día su labor la hagan más amena. Y si tú pudieras definir este congreso en una palabra, ¿cuál sería? Tú lo acabas de decir, es un congreso muy espectacular. Y espectacular, ¿por qué? Porque además de integrarnos, tenemos diferentes escenarios donde podemos interactuar. Quiero que nos cuentes cuál de todas las herramientas o técnicas te llevas para la organización. Bueno, dentro de las herramientas y técnicas que me llevo para la organización, la verdad es el manejo de la inteligencia emocional con nuestros colaboradores o trabajadores, con el fin de manejar todas las emociones y poder llevar un clima organizacional de forma adecuada. Si tú pudieras describir este congreso en una palabra, ¿cuál sería?
creería yo que es exitosa y sería muy productiva. Queremos dar el agradecimiento a nuestras empresas afiliadas, a más de 250 personas que participaron hoy en nuestro segundo congreso y que pudieron llevar la prevención a todos los lugares y a cada una de sus empresas.